Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 29 de junio del 2021. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el diagnóstico empresarial y esto, ¿en qué sentido? Recordarán que ustedes están realizando un proyecto, tanto con la maestra Mariana como conmigo, encaminado hacia ayudar a una organización local. En este caso es importante identificar ciertos factores de relevancia para la organización, factores externos, factores internos, factores positivos y factores negativos. Precisamente platicando con Mariana me comentaba sobre que ustedes ya iniciaron el proceso de identificación de elementos a partir de la creación de algunas encuestas, algunas pláticas y demás con la empresa. También platicando con Mariana ayer me comentaba que la empresa en específico con la cual ustedes están trabajando, con su cliente, no ha tenido tanta posibilidad de responderles todo lo que ustedes le han pedido, ¿ok? Partiendo desde ese hecho, partiendo de la poca posibilidad de que la empresa les pueda responder todo, es importante que eso nos lo hagan saber cada vez que estamos solicitando algún tipo de trabajo. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, les preguntaba, les comentaba que me parecía que no estaban prácticamente integrados con la organización, que tenían bastantes deficiencias en ese sentido. Y con lo que me comentó Mariana ayer, pues bueno, lo entiendo un poquito más. ¿Okay? Entonces, vamos a relajarnos un poquito más en ese sentido, o al menos me voy a relajar un poquito más en ese sentido con ustedes, entendiendo un poquito más del contexto. También es necesario, obviamente, que me lo indiquen, que me lo hagan saber ustedes cuando está sucediendo alguna situación como esta, para saber que no es totalmente su culpa, sino que depende de varios elementos adicionales sobre los cuales ustedes no tienen control, sobre factores externos a ustedes, de hecho. Bien, en todo caso, sea que nos den información o no, tenemos que continuar trabajando. Siendo una empresa consultora real, por ejemplo, tenemos tiempos y tenemos más clientes, no tenemos un solo cliente cada vez que realizamos algún trabajo, tenemos varios, y el hecho de que nos esté teniendo una no significa que nosotros podemos quedarnos a esperar cada vez que ellos no pueden, no. Tenemos que seguir trabajando, y si el cliente no nos da información, establecemos que no tenemos información porque no nos la dio. Dejamos bien en claro que nosotros estamos trabajando, pero que ellos no están poniendo de su parte. Y cada vez que nosotros elaboramos algún proceso de este tipo, en el contrato, en el mandato y demás formas que tenemos para poder generar la relación laboral, hay que establecer con total claridad que ambas partes tienen que poner algo. Y si una de esos dos no está cumpliendo, pues bueno, ya no depende de la otra. En todo caso, sea que nos dé información o no, repito, tenemos que seguir trabajando con nuestro diagnóstico, sea que tengamos todas las encuestas o todos los documentos elaborados, o sea que no nos dé ninguno. A partir de lo que nosotros vemos, observamos, escuchamos, platicamos, etcétera, tenemos la posibilidad de generar diagnósticos, algunos más concretos, otros más sencillos, pero se puede hacer. El día de ayer, por ejemplo, me comentaban que están trabajando, por ejemplo, en el área de mercado, en una investigación de mercados, que están trabajando también en un CEPTA. E incluso yo les comentaba que se me hacía bastante extraño que la maestra Mariana les hubiera pedido eso, porque usualmente no lo trabajamos así, usualmente se trabaja primero la parte interna y ya posteriormente la externa. Platicando también ayer con Mariana, me comentaba que no, que ella no les había pedido el CEPTA completo, sino que les pidió que avanzaran buscando información solamente para que al momento de que llegara el CEPTA ya fuera mucho más rápido su integración. Entonces, sea como me dice Mariano, sea como me dicen ustedes, me da igual. Lo importante es que ya están trabajando en eso, que ya tienen, o que se supone, ya tendrían información al respecto. Y en ese sentido, toda la parte del diagnóstico, toda la parte de la elaboración de matrices la vamos a ver en materia, ¿ok? Ojo, eso no quiere decir que solamente yo lo voy a evaluar, no. Eso quiere decir, de hecho, que Mariana va a estar revisando periódicamente los avances que tengan a partir del enfoque que estarán viendo conmigo. Pero es de hecho mayor la calificación que estarán viendo con ella que conmigo. Entonces, a pesar de que conmigo lo vamos a estar trabajando, lo vamos a estar elaborando y les voy a explicar cómo es que se hace, con ella es con la parte en la cual entra más directamente en la calificación. Bien, ¿qué es el diagnóstico empresarial como tal? Básicamente se refiere a los elementos que tenemos que identificar sobre una empresa que la podrían impactar de manera positiva o negativa.
Y estos pueden ser externos o pueden ser internos. Y a partir de lo que ustedes ya han trabajado, vamos a ver primero los externos, que no quiere decir que primero trabajemos eso. Es básicamente solo para entenderlo mejor. Perdón. Bien, son 5 las diferentes matrices que vamos a estar elaborando. Primero, bueno, el día de hoy primero vamos a ver un análisis, qué es el análisis SEPTA o PEST o PESTEL. Vamos a ver también un poquito de esfuerzo de Porter. Vamos a platicar sobre las diferentes matrices de evaluación de factores, tanto la interna como la externa, MEFI y MEFE. Y vamos a concluir nuestro análisis o nuestro diagnóstico con la generación de iniciativas estratégicas dentro de un FODA. Cada una de estas 5 matrices o cada una de estas 5 herramientas, ustedes ya las han visto en algún momento de su carrera, en algún momento de su vida. Y de hecho, muy probablemente varias de estas las hicieron más de una vez. Desde que estuvieron en el segundo o tercer cuatrimestre, donde les explicamos o alguien les dijo que era un FODA, cómo se hacía y demás, hasta el día de hoy, han hecho seguramente FODAs o algunas de estas matrices por lo menos una vez en cada periodo. Entonces ya tienen o ya deberían de tener una noción más clara de cómo es que se desarrolla cada una de ellas. Por ende, el día de hoy lo que vamos a hacer es solamente recordarlas y a partir de mañana vamos a empezar a trabajarlas de lleno. Vamos a empezar platicando sobre el análisis SEPTA. ¿Qué es un SEPTA? ¿Qué es el análisis SEPTA? Básicamente es una herramienta de análisis externo que ayuda a analizar los cambios políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales en el entorno del negocio. Estamos hablando entonces de un conjunto de factores que nos pueden llegar a impactar. En este caso hablamos de análisis externo. ¿Pero externo a qué? ¿A qué se refiere la parte externa dentro de un SEPTA? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? ¿Por qué decimos que el SEPTA es externo? ¿Qué significa que sea externo? Que no se tiene un control sobre esos factores. Que no se tiene un control sobre sus factores. Bien. Kevin, ¿querías aportar algo? No, igual, era lo mismo. Ok. Elio también nos dice en el chat que no se puede controlar, cosas que no podemos controlar. Bien. Pero necesitamos un poquito más allá de eso. No los podemos controlar, ¿por qué? Porque están fuera de nuestra organización. Son aspectos que no podemos controlar porque pertenecen a otros contextos, porque pertenecen a otras índoles, aunque sí me pueden llegar a impactar. Pero sí, la parte importante, como bien comentan, es que no lo podemos controlar. Y si no lo podemos controlar, entonces, ¿para qué lo medimos, profe? Pues básicamente para saber qué cosas existen que me pueden impactar y cómo yo, lo que sí puedo controlar, lo utilizo para aprovechar unos o contrarrestar otros. Y es importante eso también. Muchas personas piensan que cuando hablamos del SEPTA se refiere solamente a aspectos negativos, cosas externas que no podemos controlar. Suena muy negativo, pero también entran factores positivos. Ahorita vamos a ver. El SEPTA básicamente es un acrónimo que significa social, económico, político, tecnológico y ambiental. Tal vez no vieron en algún otro momento SEPTA, sino vieron PEST, que significa políticos, económicos, sociales y tecnológicos, o PESTEL, que significa políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y ambientales, o ilegales, o de alguna otra manera. También está el PESTA y tiene diferentes nombres. El modelo que a mí me gusta utilizar es el SEPTA. Entonces, dentro de un SEPTA, como su nombre lo indica, identificamos factores de cada uno de estos 5 tipos. Pueden ser sucesos propios del mercado en el cual nos encontramos, variables económicas, niveles de intervención del gobierno dentro de la economía, innovaciones en la industria y aspectos relacionados con el medio ambiente. Cada uno de estos 5 puntos nosotros vamos a estar investigándolos, buscando información al respecto, hasta el punto de llegar a identificar qué cosas pueden existir que nos pueden llegar a impactar. ¿Para qué sirve un SEPTA entonces? Básicamente tiene 4 enfoques de su funcionamiento. Número 1, nos ayuda a detectar 2 tipos de factores positivos y factores negativos. Hablando, por ejemplo, de un FODA, vamos a cambiarnos un poquito. El FODA tiene 4
tipos de factores: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA. Dentro de esos 4, 2 son externos. ¿Cuáles son los factores externos dentro de un FODA? ¿Quién me dice? Fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. ¿Cuáles de esos son externos? Denise. Las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades y las amenazas, correcto. Y de hecho lo vemos en el primer punto de nuestra diapositiva. Nos ayuda a detectar precisamente oportunidades de negocio y amenazas que pueden llegar a impactarnos. Entonces, un CEPTA nos ayuda para identificar estos dos. Es probable que muchos de ustedes no habían llegado a esta relación. ¿Para qué hacemos un CEPTA? El CEPTA nos va a permitir nutrir nuestras matrices más adelante. No es nada más un análisis que se queda hasta ahí, no, va más allá. Número 2, nos ayuda a dar dirección a la organización, a darle cambios, a identificar cambios, mejor dicho, dentro de la industria, que nos permite modificar hacia dónde nos vamos. Nos permite también adelantar fracasos o anticipar posibles fracasos dentro de nuestra empresa, para que en la situación o en el escenario en el cual queríamos posicionar algo en el mercado que está muriendo, pues mejor no lo hagamos porque ya nos dimos cuenta de que no sirve. Pensemos, por ejemplo, en... ¿qué les puedo comentar? Por ejemplo, digamos que a mí se me ocurre la idea, tengo un restaurante y se me ocurre la idea de establecer un día, digamos los martes, que es el día que tengo menos venta, para establecer una estrategia de atracción de clientes. La estrategia como tal consiste en implementar una cabina completamente cerrada y dentro de esa cabina van a entrar 12 personas que no se conocen, 12 personas que por diferentes motivos no tienen relación entre sí. Y en esa cabina hay una mesa larga, con sillas para cada una de estas 12 personas, y va a haber comida buffet de lo que quieran. Va a haber comida para todos. Y entonces, dentro de esa cabina que está completamente cerrada con 12 desconocidos, podrán compartir los alimentos, platicar, charlar y demás. Todo eso durante 1 hora seguida. Ahí van a estar 1 hora encerrados esas 12 personas que no se conocían previamente, compartiendo alimentos. ¿Es una idea que va a funcionar o no va a funcionar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería una idea que funciona o que no funciona? ¿Sería un éxito o sería un fracaso? ¿Qué piensan? Repetimos la idea: una cabina en la cual 12 personas desconocidas van a compartir los alimentos en un tipo buffet. Esas personas están encerradas y ese programa lo voy a establecer a partir de esta semana. ¿Sería una buena idea o una mala idea? ¿Qué piensan? A ver, Ibarra, no entendí muy bien. Depende de qué enfoque le den. Ok, ¿cómo qué tipo de enfoque podrías pensar? Pues tal vez, ¿sí me escucho bien? Sí, todo bien. Tal, tal vez si pues aclaran que, no sé, es para personas que no pueden relacionarse bien con otras personas, y que pues la intención de eso es para mejorar su, no sé, su forma de hablar, de compaginar con otras y de relacionarse. Ok, Y pues tal vez si se van por ese tipo de enfoque, entonces más personas les puede llamar la atención. ya te entendí. El enfoque promocional que le den, el enfoque de promoción o de publicidad que se le vaya a dar a esta estrategia para que la gente vaya. Ajá, Ok, correcto, gracias, ajá. Ibarra. Me parece que le estás sobrepensando un poquito. Es mucho más sencilla la respuesta.
Estamos en 2021, estamos en semáforo rojo todavía, al menos aquí en Ciudad Victoria y en una buena parte del estado. Para empezar, el gobierno nos permite hacer ese tipo de reuniones, nos permite brindar ese tipo de servicios, nos permite hacer eso. No, está prohibido. Después, estamos hablando de que, por cuestión de sentido común, estamos dentro de una pandemia, entonces tampoco podemos hacer que tantas personas estén reunidas en un mismo lugar que ni siquiera se conocen. Suponiendo que haya personas que sí quieran hacerlo, que no les importa, que piensan que el COVID no existe, o que dicen yo ya estoy vacunado, no pasa nada, la ley nos lo impide. Eso puede provocar además en la reunión brotes de más personas y entonces incluso nosotros corremos el riesgo de tener la enfermedad y demás dentro del restaurante. Entonces, partiendo de la identificación de distintos elementos, como la legislación, como el tema social, como las enfermedades y demás, nos damos cuenta de que la idea como tal sería un fracaso. Si estuviéramos en el 2019 o si estuviéramos en el 2024, ya donde superamos todo este tema, allí sí, allí ya no habría tanto problema. Pero tenemos que anticipar esos fracasos sabiendo estos elementos. ¿Me explico? Entonces, para eso también nos sirve el SEPTA. Por último, nos da una visión más clara sobre hacia dónde tenemos que orientarnos. Tenemos que quedarnos en un mercado o nos vamos a otro. Les comento un caso rápido que me pasó hace algunos años, hace 4 o 5 años. He estado trabajando con una empresa que se dedica a la venta de comida, en específico comida tipo guisos, por medios, cuartitos, kilos, litros, lo que sea. Y dentro de toda la variedad de guisos tradicionales mexicanos que vende esta organización, nosotros tenemos la idea de que seguramente el platillo más vendido iba a ser el que tuviera los costos de producción más elevados. Por ejemplo, los que incluyeran carne o los que tuvieran más procesos. Algo tipo asado, algo tipo carne de cerdo en salsa verde. Básicamente esos dos. Aplicamos una encuesta más o menos como a 500 personas y nosotros esperamos esos resultados. Les preguntamos cuál es el platillo que más consumes o que más consumirías en este tipo de negocios y esperábamos como respuesta asado y salsa verde, carne de salsa verde. Y resultó que no. Lo que la gente tuvo mayor, o mejor dicho, los platillos que tienen mayor puntaje para la gente, o por los que la gente iría más a ese tipo de negocios fueron frijoles, arroz y picadillo. Los 3 productos más económicos en temas de costos de producción. Esos 3 eran los que la gente decía, esto es lo que me interesa. Los otros sí tenían un buen puntaje, pero estaban como a la mitad. Los principales fueron estos 3. Entonces, cambió totalmente la visión que tenía la empresa. Se iba a ir por la parte izquierda, digamos, de darle mayor promoción, enfocarse sobre todo en carne en salsa verde y asado, crear una gran cantidad de ese producto para que nunca faltara y demás. Pero resultó que ese no era el camino adecuado. El camino adecuado era el otro. Vete por las cosas que son más económicas, más baratas, porque eso es lo que busca la gente. De esta manera, entonces, cambió completamente la visión que se tenía de la industria. Mientras se pensaba que era de una forma, en realidad la industria era de manera totalmente distinta. ¿Vale? Bien, para eso nos sirve el SEPTA. Y es importante aclarar también eso. En este caso, la identificación de esa información fue a partir de una encuesta. Y cuando hablamos de un SEPTA, casi siempre lo realizamos a partir de investigación de datos secundarios. Es decir, nos metemos a páginas de internet o a libros y demás. Pero es importante también realizar encuestas, entrevistas o alguna otra estrategia que nos permita captar información más precisa. Bien. ¿Qué elementos incluye el SEPTA entonces? Para empezar, podemos hablar de los factores sociales, que incluyen tasa de crecimiento, edad, niveles de salud, educación, empleo, estabilidad laboral, actitudes y tabúes de las personas y demás. Pensemos, por ejemplo, que yo quiero poner un estudio de tatuajes. Un estudio de tatuajes y lo quiero establecer en la colonia más conservadora de la ciudad, donde hay muchas personas de la tercera edad que tienden a pensar en que los tatuajes son malos, por ejemplo, o que los tatuajes son de pandilleros, o que los tatuajes son de personas malas. Y allí puse mi estudio de tatuajes. ¿Por qué?
No sé. ¿Qué tan bien o qué tan mal le va a ir a mi estudio? Muy probablemente le va a ir mal. Para empezar, porque los clientes no van a estar cerca de mí, pero en segundo lugar, porque la gente que está cerca de ese negocio va a tener una mala actitud contra mi estudio, hasta el punto de que van a empezar a hablar para que cierre mi estudio. Y de esta manera, entonces, como no vi el entorno, voy a fracasar. Si desde el principio me doy cuenta que ese entorno no está bien por esos actitudes o tabúes existentes en los posibles clientes, pues bueno, me ubico en otro lugar donde no haya problema. Entonces, tendencias, estilo de vida, demografía, opiniones, percepción de la marca, factores étnicos, modelos de seguir, patrones de compra, etcétera, son elementos que podemos identificar como elementos sociales. Como factores económicos también hay una gran cantidad. Repito, ustedes ya vieron todo esto, entonces vamos rápido. Situación económica, nivel de inflación, recesión, ciclos de mercado, tendencias en otros países y en el nuestro y demás. En los políticos se habla sobre todo de regulaciones, de legislación, de posturas políticas, de cómo están haciendo las cosas los gobiernos o los gobernantes y demás. Cuando hablamos de tecnología nos referimos a temas de innovación en cuanto a procesos, productos, servicios, también en maquinarias y cualquier otro tipo de tecnología que esté actualmente existiendo, que tenga mi competencia, que se esté creando en centros de investigación o en universidades, y que yo podría aprovechar o me podrían impactar de manera negativa. Incluso marcas, patentes y demás. Y finalmente la ambiental, estamos hablando de todos aquellos factores del contexto, del medio ambiente en el cual nos ubicamos. Temas como la ubicación geográfica, el clima como tal, elementos de reciclaje, residuos, subsidios y apoyos para este tipo de elementos y formas eficientes de producir energía. La contaminación, la escasez de recursos son factores que impactan bastante en ciertas industrias. Vamos a ver un ejemplo con esta empresa ficticia que denominamos como Beril. Tal vez algunos de ustedes la reconozcan de alguna materia anterior, tal vez otros no. Bien, Beril es una empresa ficticia, repito, que se dedica al calzado y a la moda, básicamente a zapatos en diferentes tipos de estilos. Tiene una presencia a nivel mundial, se dirige a la clase alta, es decir, a niveles socioeconómicos altos, busca utilizar materiales reciclados dentro de sus productos, aunque actualmente no todo es reciclado, utiliza o tiene fábricas que utilizan energías limpias, energía solar y energía eólica, y su materia prima es de la más alta calidad. Tomando esto en consideración, se hizo un análisis, identificamos una serie de factores que pueden llegar a impactar a la empresa. Por ejemplo, hablando de factores sociales, se identificó que existe un crecimiento de la demanda de este tipo de productos, es decir, cada vez hay más clientes que quieren comprar productos Beril. Y eso es un factor definitivamente social. Segundo factor, hay una gran diversidad de compradores, es decir, no nos enfocamos a un solo segmento de mercado. Hablamos de hombres, hablamos de mujeres, hablamos de adultos, hablamos de niños, hablamos de tercera edad, hablamos de adolescentes, hablamos de, no sé, de orientación sexual, de personas heterosexuales o personas de la comunidad LGBTIQ+. Estamos hablando de que tenemos muchos segmentos hacia los cuales nos dirigimos, no es uno solo. Podemos hablar, por ejemplo, de factores económicos, como la existencia de el crecimiento en la tendencia del uso del comercio electrónico. Cada vez más personas utilizan ese tipo de servicios. O políticos, como la existencia de tratados de libre comercio, como el TEMEC, en el cual nos permite ahorrarnos aranceles con Estados Unidos y Canadá. Factores tecnológicos, como las investigaciones en universidades orientadas hacia la producción de calzado más ergonómico, o ambientales, como los incentivos fiscales por el uso de energías limpias. Entonces, en cada uno de estos 5 tipos de factores podemos encontrar algunos elementos en los cuales nos podemos centrar. Algunos de ellos podrían ser positivos, otros serán negativos. Ya lo podemos identificar un poquito más adelante. Por ejemplo, si hablamos de que nuestros competidores, dentro de la parte tecnológica, que nuestros competidores tienen patentes y nosotros no, eso es un factor negativo para nosotros. O podríamos hablar de la existencia del TEMEC, que hablábamos hace un momento. Si nosotros estamos aprovechando el TEMEC, entonces sería un factor positivo, una oportunidad. Entonces, TEMEC sería oportunidad, competidores con patentes sería amenaza. Y así los podemos ir clasificando. Bien,
Una vez entendido el SEPTA, vamos a pasar a las fuerzas de Porter. Las fuerzas de Porter es un modelo que nos permite analizar a la industria en la cual se ubica la empresa a partir de 5 fuerzas: nuevos entrantes, proveedores, clientes, sustitutos y la rivalidad en la industria. Primero, cuando hablamos de nuevos entrantes o nuevos competidores, esta es una posible amenaza que tenemos que identificar. Pensémoslo así. Digamos que estamos en la industria de la comida, específicamente en la restaurantera. Y en este caso, queremos tratar de analizar esa primera fuerza. ¿A qué nos debemos enfocar? ¿Es fácil o es difícil entrar en la industria restaurantera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es fácil poner un restaurante o es fácil poner un negocio que se dedique a la venta de comida? ¿Es fácil o es difícil? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es fácil o es difícil? Fácil, nos dice René. ¿Por qué es fácil? ¿Qué les hace pensar que es fácil, René o Maritza? Porque no hay mucha complicación, como por ejemplo una empresa manufacturera o algo así para elaborar los productos que se venden, conseguir la materia prima y todo eso. Y por ejemplo aquí se ve mucho lo de nuevos entrantes del el área de la comida. Siempre hay nuevos negocios que se dedican a eso. Ok, bien, gracias, René. Quizá en lugar de compararlo con otras industrias, lo primero que nos tenemos que enfocar es en el nivel de facilidad. ¿Por qué es fácil no comparado con otros? Y aquí podemos hablar de, es fácil porque, por ejemplo, es económico. ¿Cuánto costaría poner un negocio de comida? De cualquier tipo. Pensemos, digamos, en, quiero vender tacos. No tacos de bistec, no tacos, no. Tacos nada más. ¿Qué necesito? Necesito tener tortillas y necesito tener guisos. Entonces podría ir a cualquier tortillería y comprar 1 kilo de tortillas, que serían quizá 40 tortillas, y podría comprar un guiso dentro de algún lugar que venda guisos y compro medio litro por 60 pesos. Estamos hablando entonces que con 80 pesos ya tengo la posibilidad de crear 40 tacos que puedo vender a 10 pesos cada uno. Entonces, con 80 pesos yo puedo iniciar mi negocio. No necesité más. Con 80 pesos incluso tengo la posibilidad de ganar hasta 400. Así de sencillo es entrar en esa industria. A diferencia de una manufacturera, como decía René, o a diferencia de una, digamos, aeroespacial. ¿Es fácil o es difícil entrar en la industria aeroespacial? Sumamente complicado. Para empezar, porque necesitas muchos conocimientos. En la de comida, para vender esos tacos, ¿qué conocimientos necesitas? Saber usar una cuchara para poner la carne en el taco y ya. Mientras que en la industria aeroespacial, pues es una serie de conocimientos bastante amplia. Entonces, se entiende, ¿no?, la diferencia. En un sector es sencillo, en el otro es sumamente complicado. Esa es una de las fuerzas que podemos analizar. Si existe alguna amenaza por ese hecho. Si estamos entonces en la industria de comida, ¿qué tanta amenaza a nuevos entrantes existe? Una gran amenaza. Por ende, no es un factor positivo, al contrario, es un factor negativo. Así como lo veíamos en el SEPTA, que encontramos factores positivos y negativos que pueden convertirse en oportunidades o amenazas, en las 5 fuerzas de Porter lo mismo. Tenemos factores, tenemos fuerzas que pueden ser positivas o negativas y que nos pueden representar oportunidades o amenazas. En ese sentido, si hablamos entonces de la industria aeroespacial, es difícil que entren en nuestra industria, por ende, es un factor positivo para nosotros. En lugar de ser una amenaza, se convierte en una oportunidad. ¿Okay? Después tenemos las fuerzas de los proveedores, qué tanto poder tienen de negociación ellos, lo mismo la fuerza de los clientes. También tenemos la fuerza de los sustitutos, si existen para empezar sustitutos para nuestro negocio o no. Y la rivalidad de la industria, qué tanta rivalidad existe como tal, o qué tanta competencia existe en nuestra industria. ¿Cómo llegamos a identificar cada uno de estos puntos? Pues bueno, existe una herramienta, por ahí les estaré mostrando un poquito más adelante, en la cual se establecen cada una de estas preguntas que vemos en pantalla y nos permitirán tener un análisis más preciso.
Por ejemplo, en la amenaza de entrada de nuevos competidores o nuevos entrantes, podríamos hablar quizá de dificultad en el acceso a canales de distribución. ¿Hay dificultad en el acceso a los canales de distribución en nuestra industria? ¿Sí o no? Si sí hay dificultad para acceder a esos canales, entonces en la industria en la que yo ya estoy, es más complicado que entren nuevas personas. Si es sencillo acceder a esos canales, entonces será más sencillo para los demás, por ende es una amenaza para mí. ¿Hay licencias que tengo que obtener para poder crear mi negocio? Si sí hay licencias, pues entonces se complica un poquito más entrar. Si no hay licencias, si cualquiera puede entrar, pues entonces es una amenaza. Y así podemos hablar de todas las fuerzas de las cuales hablamos. El poder de negociación con los clientes, por ejemplo, nos habla de que si el cliente representa un gran nivel de impacto, si es que se va, por ejemplo. Si habláramos de que tengo una empresa que tiene 5,000 clientes, si se va uno, ¿me impacta? No tanto. Pero si dentro de mi industria solamente tengo 3 clientes, ¿cómo lo puede ser una consultora? Si se me va uno, se me va el 33% de mis ingresos, o más incluso. Entonces, hay ciertas industrias donde el cliente tiene más poder que otras. Lo mismo con los proveedores, que ahorita los vemos. ¿Hay sustitutos a mis productos, a mis servicios? Si sí los hay, pues van a identificar qué tan sustitutos son. Y con los proveedores les decía lo mismo que hace rato con los clientes. ¿Qué tanto poder tienen los proveedores sobre mí? ¿Puedo cambiar de proveedor o es el único proveedor existente y demás? Más adelante lo estaremos viendo en la parte práctica. Finalmente, ¿qué tanta competencia existe y cómo esto me puede llegar a impactar directamente? Cada una de estas 5 fuerzas nos permite identificar, les repito, elementos positivos y negativos. Todos ellos los integramos a final de cuentas dentro de una matriz de evaluación de factores externos, una MEFE. Esta matriz nos ayuda básicamente a resumir esos elementos que integramos tanto en el CEPTA como en las 5 fuerzas de Porter. Tal vez en el CEPTA tuvimos 40 diferentes factores y en el Porter encontramos otros 5, otros 10 factores distintos y tenemos quizá 50 factores que podemos utilizar. Bueno, de esos 50, ahora lo que tenemos que hacer es analizar cada uno, pero reduciéndolos, resumiéndolos para poderlos evaluar dentro de una matriz MEFE. Lo importante es que no sean tantos factores aquí, que no sean más de 20 de preferencia, que no sean más de 10. Solamente establecer los más importantes. ¿Cómo se hace una MEFE? Lo primero que hacemos es hacer un listado de oportunidades y amenazas. ¿De dónde sacamos esas oportunidades y amenazas? Ya lo repetí varias veces, pero otra vez. Esa información la sacamos de nuestro CEPTA y de nuestro Porter. Si además de eso hicimos una investigación de mercados, o entrevistamos personas, o encuestas y demás, pues bueno, de ahí también. Segundo, le asignamos una ponderación entre 0 y 100, o entre 0 y 1 a cada factor. De manera que todos al final sumen esa unidad completa o esa 100. Y esto tiene que ver con el nivel de importancia que le vamos a dar a cada uno de los factores. Después le asignamos una calificación del 1 al 4, dependiendo si se están aprovechando las oportunidades o si se están contrarrestando las amenazas. Multiplicamos la ponderación y la sumamos al final de cuentas. Para quien no le quede claro todavía, la MEFE, que se refiere a factores externos, incluye oportunidades y amenazas. Las oportunidades son factores positivos, cosas que la empresa puede aprovechar, y las amenazas son cosas negativas que pueden perjudicar a nuestra organización en corto, mediano o largo plazo. A final de cuentas, el puntaje que obtenemos de nuestra matriz, que tiene que obtenerse un puntaje, podría ser cercano a 4 o podría ser cercano a 1. Si es más alto, significa que la empresa lo está haciendo muy bien. Si estamos cercano al 1, lo está haciendo mal. Si está por ahí del 2.4, 2.5, la empresa lo está haciendo ni bien ni mal. Necesita generar nuevas estrategias para llegar a ser mucho mejor. Tenemos aquí ahora sí el caso del CEPTA que les mencionaba hace un rato. Y como se los he repetido de nueva cuenta. El CEPTA nos ayuda a generar nuestra MEFE, que a su vez nos ayuda a generar un FODA. Entonces, si tenemos, por ejemplo, como en este caso, 12 factores dentro del CEPTA, 3, 7, 8, 9, 10, 11,
14 en este caso. Si tenemos 14 factores dentro del SEPTA, tenemos que acomodar cada uno de ellos diciendo si son positivos o negativos. Por ejemplo, en este caso tenemos oportunidades y amenazas marcadas aquí. Factores políticos. Decíamos que Beril, esta empresa ficticia, tiene como un factor político la existencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ese TEMEC es una oportunidad o una amenaza? ¿Me impacta de manera positiva o negativa? Aquí lo marqué en amarillo porque es una oportunidad. Es algo que me impacta de manera positiva, que puedo aprovecharlo para generar una ventaja, para crecer y demás. En cambio, la incertidumbre en materiales, el no tener certeza de cuánto van a costar mis materiales en la siguiente producción. ¿Eso es una oportunidad o es una amenaza? Es claro, es una amenaza totalmente. Si yo no tengo la certidumbre suficiente para saber cuánto me va a costar mi producción, pues entonces es algo completamente negativo. Cada uno de los puntos que establecemos entonces en el CEPTA tiene que tener esta noción, o es positivo o es negativo. Una vez hecho esto, los acomodamos. En la izquierda aquí pueden ver las oportunidades y en la derecha las amenazas. En las oportunidades podemos apreciar algunos que tienen un puntaje bastante más alto. En este caso los estamos ya ponderando. Y les decía, la suma de todos los factores tiene que darnos a 100 o a 1, dependiendo de cómo lo estamos haciendo. En este caso, a 1. Mis oportunidades resultaron con .63 y mis amenazas con .37. ¿Cómo le asigno esta ponderación? Esa es la parte complicada del CEPTA, perdón, de la MEFE y de la MEFI también. Es básicamente por temas de percepción de cada quien. Para mí puede resultar que el factor más importante de los 14 que tenemos en pantalla es la oportunidad 4, crecimiento anual de la demanda por medios electrónicos de hasta un 15%. El hecho de que esté creciendo las ventas por internet me representa para mí un nivel de importancia de 0.2. En cambio, la gran rivalidad en el sector, la amenaza 2, me representa solamente el 0.01 de importancia. ¿Okay? Estamos hablando entonces de que nosotros vamos a ir acomodando cada uno de estos dependiendo de qué creo yo o qué considero que es más importante. Una vez que ya los tengo acomodados, les voy a dar una calificación. Entonces, así es como más o menos se vería una matriz MEFE. En este caso, solamente con las oportunidades, pero sería igual con las amenazas. Establecemos primero los factores, después el nivel de ponderación y finalmente la calificación. La calificación, repito, tiene que ver con qué también estás aprovechando tus oportunidades, que puede ser un nivel de hasta 4, o puede ser también que también estás aprovechando tus amenazas. Permítanme un momento, por favor. Hola, buen día. Continuamos, una disculpa por la interrupción. Bien, les decía entonces,
Una vez que ya tenemos nuestra ponderación establecida en cuanto a nivel de importancia, le vamos a asignar la calificación. Si le asignamos una calificación alta, en este caso a las oportunidades, significa que estas están siendo muy bien aprovechadas. Por ejemplo, aquí podemos interpretar que si el crecimiento de la demanda global de calzado deportivo tiene una calificación de 4, significa que nosotros estamos haciendo algo para aprovechar ese crecimiento de la demanda. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, que podría estar haciendo la empresa actualmente para aprovechar esa oportunidad? ¿Por qué le pusimos una calificación tan alta? ¿Qué piensan? ¿Qué podríamos estar haciendo en este momento que está haciendo la empresa? ¿Qué estaría haciendo? ¿Por qué le pusimos una calificación tan alta? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De qué manera lo estamos aprovechando? Bueno, les explico rápidamente. Si tiene una calificación tan alta, que es 4, que es la máxima, eso indica que lo estamos aprovechando al 100%. Puede ser que en este caso Beril lo que está haciendo es incrementar su línea de producción. Si antes vendía, por ejemplo, producía 100,000 pares, a lo mejor ahora está produciendo 120,000 o 150,000. A partir del crecimiento de la demanda global, nosotros estamos produciendo más para que vaya de la mano. Entonces, estoy aprovechando completamente este crecimiento de la demanda. También lo podría estar aprovechando a partir de la creación de estrategias publicitarias en las cuales busco el incremento de ventas para que se equiparen mis ventas con el crecimiento de la demanda global. Tenemos, por ejemplo, también la oportunidad número 6, que dice investigaciones de universidades sobre la forma y materiales de calzado deportivo. Pero solamente tiene una calificación de 1, muy baja, es decir, no le estamos aprovechando. ¿Quién me puede decir qué significa esto? ¿Por qué tendría una calificación tan baja? ¿Qué está haciendo o qué no está haciendo la empresa en este caso? La oportunidad número 6. Bueno, en este caso, lo que no está haciendo la empresa es acercarse a esas instituciones o a esas universidades para entender o para comprar esos conceptos. Solamente sabe que existen, pero no nos estamos acercando con esas universidades, no estamos viendo cuáles son esas investigaciones. Si nos acercáramos con ellos y estableciéramos algún contrato para que crearan esas formas más eficientes de calzado deportivo para nosotros, pues entonces sería una calificación de 3 o 4. Pero como no estamos haciendo absolutamente nada para aprovecharlo, tiene una calificación de 1. Entonces, básicamente así es como estamos calificando. Un 4 si es que lo estamos aprovechando muy bien, o un 1 si es que no lo estamos aprovechando en lo absoluto. Bien, en todo caso, en términos generales, así sería una MEF. Posteriormente, se brinda una calificación ponderada, que es multiplicar la ponderación por la calificación, y esto nos va a dar, a final de cuentas, un total cuando estemos sumando. Todo eso que acabamos de ver son factores externos. Son sumamente importantes, sí, pero, como se los planteaba ayer, lo que tenemos que estar haciendo en primera instancia no es lo externo, sino lo interno, porque es con lo que tenemos contacto y es con lo que tenemos posibilidad de trabajar de manera más directa. Para esto, a partir de las encuestas que ustedes están aplicando, de las pláticas que ya estuvieron teniendo, de las diferentes reuniones, ya tienen una gran cantidad de información sobre la empresa con la cual están trabajando, sobre su cliente. Y con eso entonces podemos empezar a generar una matriz EFI o una MEFI. En este caso se refiere a resumir todos aquellos factores claves para el éxito de una empresa que pueden ser positivos o negativos. Es decir, cosas que está haciendo bien la empresa o cosas que está haciendo mal. En este caso son las fortalezas y las debilidades. Básicamente el proceso es el mismo que la MEF con algunas diferencias muy pequeñitas. Pero en todo caso, ¿qué es una fortaleza? Todos los aspectos positivos que está haciendo la empresa en este momento y que le pueden significar una ventaja competitiva. En cambio, las debilidades son situaciones negativas porque están dejando de hacer algo dentro de algún área, actividades que están haciendo mal, acciones o situaciones que pueden provocar una desventaja respecto a la competencia. Fortalezas, cosas buenas que hacen, debilidades, cosas malas. Y en este caso, como son internas, son cosas que podemos controlar.
Los externos, todo lo que vimos antes, son cosas que no controlamos. Esto sí. Por ende, debería ser el punto focal del inicio de nuestro diagnóstico. ¿Qué cosas ya sabemos de la empresa y sobre lo cual podemos empezar a trabajar? Bien. La forma de calificación es la misma. Si es alta, cercana al 4, lo está haciendo bien. Si está cercana al 1, lo está haciendo mal. Una vez que tenemos ya creado nuestra MEFI y que ya tenemos también nuestra MEFE, podemos pasar al FODA. Ojo, para hacer un FODA necesitamos primero una MEFE y una MEFI. Y para hacer nuestra MEFE necesitamos un SEPTA y necesitamos un Porter. Y otras más si quieren. Y para hacer una MEFI necesitamos un diagnóstico interno de la organización con encuestas, con pláticas y demás. Cosas que ya hicieron ustedes. Una vez que tenemos estos dos, ahora sí llegamos al FODA, que es donde se concentran todos estos factores para poder empezar a generar iniciativas estratégicas. Y básicamente son 3 pasos. Número 1, hacemos una matriz de 9 cuadrantes. Número 2, acomodamos en la parte de arriba los factores internos y en la parte izquierda los factores externos. Fortalezas y debilidades arriba, oportunidades y amenazas a la izquierda. Puede ser al revés también, da lo mismo. Y finalmente juntamos los factores de manera que empecemos a crear iniciativas estratégicas. En algunos casos, muchos de ustedes piensan que el FODA es nada más hacer el listado y ya. No. Si hacen solamente un listado, no saben hacer un FODA. El FODA debe de terminarse cuando se crean las iniciativas estratégicas. Si tú dices que haces un FODA, pero no le pusiste iniciativas estratégicas, FODO, FAIDA, entonces no tienes un FODA, tienes un listado de elementos y ya. Todo esto que vimos el día de hoy es lo que vamos a trabajar durante esta semana. A partir de mañana lo estaremos viendo de forma aplicada, de forma práctica, con algunas matrices que les estaré mostrando. Muy probablemente el día de hoy estaré también con ustedes junto con la maestra Mariana en su materia y estaremos platicando un poquito más al respecto. ¿Vale? Por lo pronto, pues bueno, el día de hoy les quería dar el contexto de lo que estaremos haciendo durante esta semana y que les permitirá tener un mejor trabajo a final de cuentas, ¿vale? En el caso de que alguien tenga alguna duda, se puede quedar al final. Si no, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y participaciones. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.